El secreto del éxito es vivir la vida. Batería Hankook, mucho más. Y compra ahora el 2x1 de Asís Card y viaja tranquilo. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado. Él es Ignacio Walker, el ex ministro de Relaciones Exteriores. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, buenos días. Queríamos pegarle un repaso a un par de cosas contigo que tienen que ver con que desde el cambio de gabinete por lo menos no habíamos tomado algún tipo de haber hecho una evaluación de qué significaba esto, qué significaba la llegada del nuevo ministro Teodoro Rivera y a raíz de los sucesos que ocurrieron en Israel. Quizás sería interesante también ver cómo es la situación del propio presidente en materia de relaciones exteriores. Muy bien, pues encantado. Así es que, en primer lugar, el cambio de canciller era una cosa que aparentemente estaba bien determinado y estaba claro, nadie perdía mucho en las apuestas si apostaba que podía salir el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, cuando sale un ministro, Ignacio, en una área tan sensible como Relaciones Exteriores y tan especializada como esa, ¿qué tanto se puede variar lo que ha hecho una Cancillería? Bueno, lo primero, Fernando, es que más que un cambio de gabinete, aquí hubo un ajuste ministerial sectorial, incluidos 2 enroques. O sea, no cambió nadie del equipo político, que son los 3 ministros políticos de la moneda y el ministro de Hacienda, y por lo tanto un ajuste ministerial, y ese creo que es la verdadera caracterización. En segundo lugar, desde el punto de vista político, ciertamente lo más importante fue el tema de relaciones exteriores. Hemos dicho durante el primer año, cuando digo hemos dicho, varios ex cancilleres en repetidas oportunidades, incluso hemos tenido que hacer declaraciones públicas sobre temas de Marrakech, de Prosur, de Cúcuta, etcétera, que la política exterior chilena se había alejado de una política de Estado y había pasado a ser más bien una política de gobierno, incluso de una coalición de gobierno. Entonces, la llegada de Teodoro Rivera creo que es muy positiva en el sentido de que su discurso la primera semana claramente fue decir, mire, la política exterior es una política de Estado, sobre esa base vamos a trabajar, ya nos juntamos todos los exministros de Relaciones Exteriores, que prácticamente no lo habíamos hecho durante un año, con el ministro Teodoro Rivera. Tuve una reunión de 3 horas, muy a fondo, muy respetuosa, por cierto, retomando este espíritu fundamental de la historia, la tradición chilena, de que la política exterior es una política de Estado. Por lo tanto, yo lo encuentro verdaderamente alentador, este cambio específico, y creo que nos vamos a entender, y ya nos estamos entendiendo muy bien con el nuevo ministro Teodoro Rivera. Ignacio, en materia de política exterior, tú lo dijiste recién, y en particular frente a determinadas reclamaciones de vecinos como Bolivia, como Argentina, como particularmente Perú, se ha formulado una práctica ha constituido una práctica el que se junten y se consulten a los distintos ministros de Relaciones Exteriores, incluyendo los de gobiernos distintos a este, y que se elabore a partir de ahí una posición única. Eso funcionó con Bolivia en una primera instancia, funcionó también con Perú antes, y estamos, entiendo, todavía con una situación pendiente respecto del río Silala con Bolivia. ¿Y cada qué tiempo se juntan? ¿Cuándo se debe dar una comunicación de personas de distintas visiones ideológicas, pero que todos coinciden en términos de relaciones exteriores? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Por qué se hace caso a caso? ¿O es una cosa permanente? Mira, hasta hace un año, Fernando, este era un tema de hecho, en el sentido que desde la recuperación de la democracia, en 1990, era ya una práctica habitual, ¿no? Además de una tradición de larga data en la política exterior chilena, pero los exministros de Relaciones Exteriores de distintos gobiernos, cualquiera sea el color político, nos juntábamos, ¿no es cierto?, con el ministro respectivo para consultar, conversar. La política exterior, bueno, la política en general, son muchas conversaciones, hay mucha experiencia acumulada, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora está en la ley. O sea, la nueva ley del Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Comité de Política Exterior, que está compuesto por los exministros de Relaciones Exteriores. Además hay un consejo, que
que se creó en la ley, que están no solo los ministros de Relaciones, académicos, personas de renombre, de experiencia en el campo de las relaciones internacionales, y por lo tanto hoy día tenemos una institucionalidad, ¿no?, que está vigente desde el año pasado, comienzos del año pasado, y por lo tanto esto tiene un respaldo institucional. Y yo le asigno la mayor importancia, porque, bueno, me tocó a mí como ministro de Relaciones, el gobierno del presidente Lago, uno se beneficia mucho de consultar, de conversar puertas adentro, todo en off, sin publicidad. Hay un solo vocero ahí que es el ministro de Relaciones, pero yendo a los temas de fondo, por ejemplo, lo que fue la estrategia con Perú, primero, después lo que fue la estrategia con Bolivia, eso fue muy conversado, ¿no?, muy chequeado, y los escenarios y las hipótesis de conflicto, en fin, ayuda mucho a cualquier gobierno, a cualquier presidente, porque el presidente es el que conduce la política exterior, tener, ¿no es cierto?, el concurso de los, en este caso, los exministros de Relaciones Exteriores. Mi experiencia es que eso ha funcionado muy bien y que el último año fue un desastre. Ignacio Walker, una pregunta que tiene que ver con lo que se nos viene encima. Tenemos al presidente en Japón, en función de que Chile va a ser el próximo el receptor de un montón de países en lo que va a ser la PEC, pero está en torno a esta reunión en Japón del G20, de las 20 economías más probablemente potentes del mundo, y estamos en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay una amenaza bastante seria y muy nerviosa, creo yo, en lo que puede ocurrir entre Estados Unidos e Irán. Acaba de demostrarse lo sensible que es la epidermis en la situación de Israel con Palestina a raíz de la visita del propio presidente Piñera para allá, y dependiendo de si es que iba con una o con otra persona, había sensibilidades que se afectaban. El mundo no está particularmente dado a imaginar escenarios factibles de mayor acercamiento o diálogos pacíficos, y creo yo hay mucho riesgo de que esto pueda derivar en algo peor, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, está lo correcto. O sea, en primer lugar, aquí hay como tres grandes temas, ¿no es cierto?, como tú lo anticipabas. Primero, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en estricta rigor no es algo completamente nuevo. Acuérdense que tuvimos la guerra Estados Unidos-Japón durante muchos años, no de la escala y la magnitud que esta tiene por lo que constituye la potencia, China como potencia hegemónica emergente, ¿no es cierto?, y todos los problemas geopolíticos que eso plantea, no solo desde el punto de vista comercial. Segundo, el tema de Irán, que es un potencial conflicto. Bueno, el Medio Oriente siempre, ¿no es cierto?, tú mencionabas el tema palestino-israelí, el tema de Irán y su rivalidad con Arabia Saudita, el potencial disruptivo que existe respecto de una potencia militar como Irán, además que realmente es muy fuerte, que derribó un dron, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. A propósito, ese dron vale $121 millones. En fin, se discute si estaba en espacio internacional, espacio aéreo, o dentro, ¿no es cierto?, del espacio iraní. Y está el tema del cambio climático, ¿no?, del cambio climático, que obviamente es parte fundamental de la agenda internacional. Ojalá sea el tema número uno, porque viene además la COP25, en que Chile va a ser anfitrión. Como sabemos, bueno, el tema de la PEC, o sea, estamos en una etapa, en un semestre de política exterior realmente muy importante. Y lo nuevo es el tipo de liderazgo que plantea Donald Trump. Ese es el elemento nuevo en todos estos temas, en los tres temas, ¿no? Porque Donald Trump se retira del Acuerdo de París en materia de cambio climático y por lo tanto le da la espalda al multilateralismo en el tema central de la humanidad. En segundo lugar, retira el apoyo de Estados Unidos al tratado que se había suscrito por varios países en torno al tema de Irán, que yo en su momento lo considero una tremenda conquista, ¿no es cierto?, porque congelaba el enriquecimiento de uranio, etcétera, el desarrollo de armas nucleares durante varios años, y por lo tanto eso era muy positivo. Trump se retira de eso y amenaza a Irán, ¿no es cierto?, con retomar la producción de capacidad nuclear. Bueno, y en el tema de la guerra comercial, hay una parte ahí que es real. Hay un artículo el otro día de Thomas Friedman, ¿no es cierto?, en el New York Times, que decía, China deserves Trump, o sea, China se merece a Trump porque también China tiene que cumplir con estándares de transparencia en materias tecnológicas, en materias de propiedad intelectual, las reglas de la Organización Mundial de Comercio, en la cual es miembro, ¿no es cierto?, entre otros con el apoyo de Chile. Entonces, el elemento nuevo aquí es el tipo de liderazgo que ejerce Donald Trump, que es parte de este nacional populismo que emerge como una plaga en el mundo fundamentalmente desde la derecha.
también ha habido expresiones desde la izquierda, y todo eso hace que el gran tema de los últimos 20 años, Fernando, ¿cuál fue el tema de los últimos 20 años después del 89, de la caída del muro? El tema fue la gobernabilidad de la globalización. Cómo crear reglas a nivel multilateral que hagan gobernable la globalización, ¿no? El escenario de la posguerra fría, post-autoritario, post-revolucionario, pero sobre todo posguerra fría. Y eso hoy día está perforado desde muchos lados, entre otros desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Let's Make America Great Again es una gran apuesta nacionalista, unilateralista, de espaldas al multilateralismo y a la gobernabilidad de la globalización. Bueno, de hecho, el propio presidente Sebastián Piñera en Japón, de parte de sus primeras declaraciones fueron señalar que estaba afectando muy fuerte a Chile y a otras economías del sector la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y volvió a plantear un tema que, bueno, es justamente quizás la madre del cordero, digamos, que es que se está estableciendo una tendencia, un favoritismo particular hacia el proteccionismo, y la palabra proteccionismo volvió a aparecer en las discusiones internacionales, y esto, por cierto, tiene que ver más bien con esta idea que pueden tener las grandes economías de que con sus mercados internos se pueden abastecer y por lo tanto no necesitan depender de otras, lo que nos deja a todo el resto del planeta que estaba en la onda multilateral tamborileando en el cacho, por ponerlo suave. Bueno, lo que pasa, Fernando, es que Estados Unidos tiene un déficit comercial de más de 500.000 millones de dólares, ¿no? 300.000 de los cuales son con China. Entonces Estados Unidos tiene un problema desde el punto de vista del déficit comercial, ¿no es cierto? Y eso evidentemente que le preocupa, y China es la mayor causa del déficit. Pero pretender que el proteccionismo, que el aumento de aranceles, que darle la espalda al multilateralismo, en este caso la Organización Mundial de Comercio, el Libre Comercio, etcétera, que son banderas históricas de Estados Unidos y que hoy día son banderas de China, porque China aparece como el campeón del multilateralismo y el campeón del libre comercio, o sea, es el mundo al revés, ¿no? Entonces, y además esto le hace daño al consumidor en Estados Unidos, ¿no? Y también le hace daño a las empresas, porque hay que recordar que las empresas estadounidenses han tenido una participación muy fuerte, muy activa en la economía china en los últimos años. Y lo más curioso, creo yo, Fernando, es que los mercados al final no le creen a esta guerra comercial. Resienten, por supuesto, los efectos de la misma, pero en el fondo apuestan a que se van a poner de acuerdo, ¿eh? Se habla que aquí en la reunión de Donald Trump con Xi Jinping, que creo que sería hoy día en la tarde o mañana, ¿no es cierto?, habría una especie de tregua. Ya ha habido otras treguas respecto a esta amenaza de subir aranceles hasta 10, y hasta 15, y hasta 20, y hasta 25%, hasta por unos 250.000 millones de dólares. Y por supuesto, China tiene que reaccionar de la misma forma. Entonces, por ese camino no vamos a ningún lado, ¿no es cierto?, y todos pierden. Y la verdad es que hay que retomar la sensatez, la racionalidad. El multilateralismo no es una palabra mágica, ¿eh? Pero cuando la alternativa es nacionalismo, populista, unilateralista, evidentemente que es un retroceso para la humanidad, y a Chile le golpea. El 40% de nuestras exportaciones, ¿no es cierto?, son al Asia, ¿eh? Más del 20% a China. Mira, te doy un solo dato que es muy impresionante. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China el año 2005, o sea, hace 14 años, y el intercambio comercial hace 14 años entre Chile y China eran 5.000 millones de dólares. Hoy día es 45.000 millones de dólares. Se ha multiplicado 9 veces en 14 años. Bueno, y esto empieza a afectar el precio del cobre. Entonces, evidentemente que también tiene efecto para Chile. Estamos conversando con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, quien también fue senador de la República y presidente del Partido Demócrata Cristiano. Así es que me gustaría aterrizar un par de situaciones locales dentro de tu experiencia. Y te quería preguntar un poquitito, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo donde en la democracia cristiana existe un acuerdo o un preacuerdo con el gobierno respecto de la reforma tributaria, pero que ha sido rápidamente cuestionado por la propia bancada, algunos diputados y casi todos los senadores? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo, Fernando, tengo la convicción de que la democracia cristiana, mi partido,
está colocando el tono y la música adecuada. Chile no quiere polarización. Hoy día estamos en un mundo muy polarizado, en que las posiciones duras, los extremos van ganando posiciones, ¿no? Y la gente quiere, buscar acuerdos. Entonces, la decisión del Partido Demócrata Cristiano, de la mesa, del Consejo Nacional, de los parlamentarios, en este caso por ahora los diputados, de votar a favor la idea de legislar en materia previsional, que son las pensiones de la gente, que casi no hay otro tema más importante junto con salud, ¿no es cierto? Y votar a favor también la reforma tributaria, apunta exactamente en la dirección correcta. Y en el caso de la reforma tributaria, que se firmó el día domingo, los grandes ganadores son las pymes. Hay más de 700.000 empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que tienen beneficios muy claros, muy importantes con ese acuerdo. Mira, te doy un solo ejemplo. Un pequeño empresario o microempresario que gana 600.000 pesos al mes tiene que pagar un adicional, por así decirle, de 9,45% por el tema de la desintegración parcial, ¿no? Y un trabajador dependiente o independiente que gana los mismos 600.000 pesos no paga impuestos, ¿no es cierto?, porque está exento el impuesto a la renta. Entonces, aquí hay medidas muy concretas que favorecen a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo. Hay que reactivar la economía, porque tenemos un problema en ese frente. Entonces, yo quiero celebrar esta decisión de la democracia cristiana, a veces pagando costos, a veces con incomprensiones, pero pensando en Chile, ¿no? Llevamos 5 años, Fernando, discutiendo reformas tributarias. 5 años. Ningún país resiste eso, porque los inversionistas, nacionales o extranjeros, grandes o medianos o pequeños, necesitan un horizonte de reglas del juego claras, estables y equitativas, ¿no?, para poder invertir, ¿no?, y reactivar la economía. Entonces, yo por lo menos apoyo decididamente lo que ha sido la línea política del Partido Demócrata Cristiano. Ahora, eso que tú estás diciendo no es particularmente, como te señalaba, lo que dicen todos. De hecho, dentro de tu propio partido, a senadores Francisco Buenchumilla, Yana Proboste, Jorge Pizarro, y algunos parlamentarios de la Cámara Baja también, han tenido una posición divergente. Y aquí la pregunta, tú también fuiste presidente de la Democracia Cristiana. Cuando el presidente de la Democracia Cristiana propone un acuerdo con el gobierno y eventualmente no puede llevar a sus parlamentarios a que lo suscriban, ¿en qué condición queda no solamente el partido, sino que además su liderazgo principal? Bueno, primero, mira, esta no es una decisión de Fachaín, es una institución como presidente del partido, apoyado por la directiva del partido. El Consejo Nacional funciona permanentemente, y en el acuerdo, Fernando, el domingo, estaba también Gabriel Asensio, que es el jefe de bancada de los diputados demócratas cristianos. O sea, este fue un acuerdo y una foto, por así decirlo, institucional, ¿no? Y claro, yo fui 5 años presidente del partido, y la verdad es que lo que menos uno espera, ¿no es cierto?, de sus parlamentarios, es que realmente exista, si no un apoyo inmediato, porque puede haber puntos de vista, que eso se trate, ¿no es cierto?, puertas adentro y no puertas afuera, porque yo creo que le hace daño al partido y al final le hace daño al país, ¿no? Cuestionar desde la partida, o sea, tan pronto se firma un acuerdo, se empieza a cuestionar públicamente. Pero Fachain lo ha dicho bien. Mira, en esta etapa que estamos en primer trámite legislativo, estamos en la Cámara. Por eso se aprobó la idea de legislar en la Cámara de Diputados, de la reforma tributaria, de la reforma previsional. Y bueno, cada día tiene su afán, después habrá que conversar con los senadores. Hoy día hay una declaración muy interesante de la senadora Carolina Goich, que apoya el espíritu, ¿no es cierto?, de buscar acuerdos en estas materias, y yo confío en que si no todos los 14 diputados, ni a lo mejor todos los 5 senadores, tenemos casi 20 parlamentarios, bueno, una clara mayoría de ellos por lo menos, pueda realmente aprobar algo que es de sentido común, ¿no? Y es que las pymes necesitan incentivos, que los adultos mayores, que hay claros beneficios para ellos desde el punto de vista del pago de contribuciones de bienes raíces, que se hace crecientemente cuesta arriba. Las regiones con el 1% de impuestos, ¿no es cierto?, en favor de las regiones. Yo dirijo un taller de descentralización en la Universidad Católica del Paraíso. Estamos preparándonos para enfrentar la descentralización, la regionalización, ya vendrán, ¿no es cierto?, rentas regionales. Bueno, tenemos que darle carne y hueso a eso desde el punto de vista del desarrollo de la región. Entonces, yo creo que raya para la suma, esto es bueno para el país. Y creo que es bueno para la democracia cristiana, porque nuestro partido aparece incidiendo. Si la política al final, ¿qué es? Influir. Y la democracia cristiana ha ejercido en el último año una incidencia, una influencia,
muy importante, ha marcado la agenda con mucha personalidad, desde la oposición, por supuesto, porque somos oposición, crítica, evidentemente, hay cosas que no nos gustan, pero constructiva, porque hay que pensar en Chile antes que nada. A ver, Ignacio, yo creo que tú colocaste un verbo interesante de discutir. Tú dijiste, lo que importa es incidir. Ahora, tú puedes incidir de muchas formas. Tú puedes incidir cambiando tu manera de pensar y asociándote a lo que son tus adversarios, y sin duda los votos que tú tienes pueden incidir gravitantemente en que un proyecto de ley que no iba a salir salga. O tú puedes incidir dando opinión que se acerca al gobierno en determinadas materias, pero eso no necesariamente significa que vas a poder generar alguna mínima posición común con los demás partidos de oposición. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú a la democracia cristiana? El incidir, ¿qué costo tiene? Pero mira, los costos, de repente, un liderazgo verdadero tiene que saber pagar costos, porque en la política las decisiones implican costos, ¿no? Y yo creo que los liderazgos verdaderos no son los que navegan, ¿no es cierto?, con las corrientes de opinión, con las redes sociales, con los Twitter. No, yo creo que uno de repente tiene que navegar contra la corriente, pagar costos, si eso significa, ¿no es cierto?, que a Chile le vaya bien. Y sin crecimiento económico no hay ninguna posibilidad de tener equidad social. Entonces, yo te doy un ejemplo. Yo he escuchado en todos los partidos políticos de oposición, casi sin excepción, todos, decir, no, en realidad muy bien lo de las pymes, estupendo, estamos de acuerdo. Excelente lo de los adultos mayores en materia de aliviarle un poco la carga de las contribuciones. Qué bueno el 1%, ¿no es cierto?, para las regiones, pero después votan en contra de la idea de legislar. Entonces, para apoyar esas tres cosas que hemos mencionado, y que aparentemente todos están de acuerdo, hay que aprobar la idea de legislar, pues. Si no, no pueden, ¿no es cierto?, sacarlas adelante. Ya, ok, entonces, déjame ahí hacer un punto, porque la idea de legislar, incluso en el acuerdo de este último acuerdo de reforma tributaria, muchos parlamentarios decían, mira, nosotros dimos la idea de legislar y vamos antes de tomar una posición definitiva respecto de lo que se acordó por parte de la directiva del Partido Demócrata Cristiano con el gobierno, y dicen la frase clave en términos parlamentarios, vamos a esperar las indicaciones que emanen del Ejecutivo. O, dicho de otra manera, queremos comprobar que lo que se está acordando efectivamente lo que el gobierno va a mandar como indicación para que estén los votos. Eso ya, a juicio de la propia democracia cristiana, no ocurrió así en un acuerdo anterior, donde se dio la orden de legislar y sin embargo las indicaciones para el caso de este 4% que tenía que ver con el tema de las pensiones, todavía están vamos y están diremos porque no gustaron, digamos. Pero mira, ahí, Fernando, primero es legítimo, ¿eh? Decir que entren las indicaciones, las vamos a leer, las vamos a estudiar con nuestro equipo, está bien, yo creo que eso está bien. Y por lo tanto el gobierno va a presentar sus indicaciones y tendremos que ver cómo se conforman o no a este acuerdo. Lo que tú dices que es cierto, es que el problema ahí fue el 1 de junio, ¿no es cierto?, para el discurso del presidente, el mensaje a la nación, que realmente fue, yo no podía creerlo, yo estaba viéndolo en televisión, cuando el presidente Piñera aparece casi quitándole el piso a Fuachain, porque fraseó de alguna determinada forma las cosas del 4% que no se entendía. Al final él mismo, al día siguiente, acuérdate tú, tuvo que aclarar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí no ha habido un manejo muy prolijo de parte del gobierno, yo diría, en el tratamiento de estos temas. Por de pronto, quiero decírtelo, esta es una lista, pero es que hay que entenderlo una vez por todas. La única sorpresa el día domingo fue que apareciera el presidente Piñera en la firma del acuerdo, que no estaba proyectado, te fijas, lo digo con mucho respeto, porque aquí hay una conversación entre Fuachain y Gabriel Asensio, presidente del partido, el jefe de la bancada, con el ministro, ¿no es cierto?, Felipe Larraín, con Blumel. Bueno, se firmaba, y eso significó que Pablo Lonesini se retirara indignado de la reunión. O sea, cuidemos, por favor, las formas. Tú hablabas al principio de lo que pasó en Israel-Palestina ayer, en política exterior, lo que pasó en el viaje a China. Bueno, en fin, yo creo que aquí es muy importante el resorte principal de la máquina, así lo llamaba Diego Portales, decía que el presidente de la República en Chile es el resorte principal de la máquina. Bueno, que haya mucha prudencia, ¿no?, que de parte del presidente Piñera en todos estos temas que son tan complejos, tan sensibles, se extremen las medidas de prudencia, aunque parezca como contradictorio los otros términos, pero que realmente el presidente ayude a que estas cosas se hagan bien. Por último, Ignacio, ¿tú tienes expectativas positivas del acuerdo este que se
había establecido entre la ADC y el gobierno en términos de reforma tributaria, a pesar de todas las opiniones que se han dado después de que justamente apareció el presidente en la reunión y se retiraron algunos miembros? Sí, absolutamente. Yo creo y espero que los votos de la mayoría, de una clara mayoría de los diputados van a estar. ¿Y si no estuvieran? ¿Y si no estuvieran? No, ¿cómo? ¿Y si no estuvieran? No, sí, es que tienen que estar, porque aquí hay un partido. Esto no es una montonera. Aquí hay un partido político que tiene una institucionalidad. Hay una directiva elegida por las bases del partido. Hay un Consejo Nacional y están los parlamentarios. Y más que órdenes de partido, porque eso es muy teórico, además yo tengo muchas dudas respecto a las órdenes de partido. Yo creo que aquí tiene que haber mucha conversación, mucha persuasión, poner por delante el tema del bien común, que es un tema muy demócrata cristiano. Hemos dejado de pensar en Chile, no podemos seguir en esta política de trinchera, gobierno-oposición, ¿no? En que nadie se pone de acuerdo en nada, con nadie, ¿no? Porque así no funcionan los países, ¿no? Y nosotros hemos visto que hemos retrocedido en los rankings internacionales, que tenemos un rezago en competitividad y en productividad, ¿no? Que las cifras de crecimiento económico para este año van más bajo del 3% que por sobre el 3%. Entonces, bueno, primero está Chile, ¿no? Yo conozco mi partido. Yo estoy seguro que la democracia cristiana, este liderazgo que está ejerciendo, lo va a seguir ejerciendo no con camino propio, dándole elecciones a nadie, tratando de convocar a las demás fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que puedan sintonizar con esta idea. Y en ese sentido yo confío que los votos de la democracia cristiana van a estar. Ignacio Walker, expresidente de la democracia cristiana, ex senador de la República, muchas gracias por este contacto, que te haya encantado. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.